En tu cuerpo, flor de fuego, tienes paloma. De esta manera nos gusta, o me gusta a mí, presentar a la señora Virginia Gawel, licenciada en Psicología. Buen día, Virginia. Buen día, Rosita. Buen día a todos los que nos escuchan. Que siempre es como el corazón se expande hacia todas partes, porque están en todas partes. Si bien sabemos que están en la zona de Luján, después por internet recibimos mensajes de tan diferentes lugares, así que la maravilla de nuestra época, de poder estar cerca de todos. Bien, me parece fantástico, Virginia. Definitivamente, apartándonos un poco de lo que hoy vas a tratar, definitivamente me parece que vas a tener que cambiar el teléfono. ¿Por qué no se escucha bien? No, porque cuando hablaste los otros días se escuchaba mucho mejor. Cáspitas, es un teléfono nuevo, pero tendré que cambiarlo. Virginia, hoy vamos a estar entre risas y lágrimas quizás. Posiblemente, y pensaba, ¿no? Pocas veces, o no es tan común que se hable de la tristeza. Vivimos en una cultura donde todo está armado como para que riamos, nos excitemos, estemos felices y pongamos música fuerte, y no alcanza la música, entonces hay que tomar pastillas para que esa música produzca más alegría. De alguna manera también nos hacemos a la ilusión de que si estamos tristes, nos hacemos la ilusión, se nos genera la ilusión, mejor dicho, de que si estamos tristes no encajamos. Miramos Facebook y parece que todo el mundo está mucho mejor que uno, porque están todos sonrientes de viaje, cocinando, comiendo cosas interesantes. Las vidas de Facebook, con frecuencia, en algunos muros, son muy interesantes, mucho más que la vida de uno. Y hay como una exageración de la idea de la felicidad y de pasarlo bien, lo pasamos bomba, ¿no? Y la tristeza, pobrecita, anda por allí con mala fama. Hay otras épocas de la humanidad y otros entornos en donde, fíjate vos, cuando se escribían las obras, la época más romántica de la humanidad en las artes, por ejemplo, ser un poeta o estar enamorado requería un aspecto más tuberculósico, te diría, y aunque suene espantoso, en los hechos era así. El poeta quedaba lánguido, sin comer, le bajaban los glóbulos del sistema inmunológico y moría de tuberculosis en otra época. Pero ser un artista era ser así, sufrido, ojeroso y lánguido. Lo que vemos en las películas de amor de época, como en Orgullo y Prejuicio, es el enamorado que está así, delgado, lánguido y tirado en la cama. Hoy el enamorado contrariado está comiendo una hamburguesa, un coso con palomitas de maíz y 2 cervezas, mirando una tele todo el fin de semana encerrado. O sea que es otra la idea de tristeza. Y no será casual que me viene esa imagen, porque esa imagen de consumir para tapar la tristeza nos es muy propia. Consumir comida, consumir bebida, consumir pastillas, consumir ropa, zapatos, lo que esté a nuestro alcance, consumir películas, consumir música, o sea, aturdirnos. Entonces me gustaría devolverle, si puedo, a la tristeza su justo lugar, por esta línea, Barro. Bien, perfecto. ¿Vamos por allí entonces? Sí, yo soy todo oídos. Bueno, te cuento, Ro, y les cuento que me puse a buscar, acá toqué lo que no debía. Me puse a buscar dentro de las cosas que tengo, algo que por ahí va a ser raro en esta columna, que es material del idioma japonés. Que no se hagan a la idea de que yo lo hablo, pero sí me ha interesado, porque hago una pequeña acotación. Hay idiomas que han nacido para la vida cotidiana, o sea, mesa, silla, cuerpo, mano, comida, y nació de la necesidad de intercambiar lo más trivial y necesario de la vida, ¿me explico? Sí. Y hay otros idiomas que han nacido. El principal, que sea todavía una lengua viva, es el tibetano, por ejemplo. Mi profesora de inglés estudia tibetano en Dharamsala, y me contaba que es un idioma nacido de las necesidades emocionales, porque nace de personas que se investigaban a sí mismas, los monjes. Entonces, lo más rico del idioma describe matices emocionales, y desde allí se fue expandiendo a lo más cotidiano, pero el núcleo del idioma
está hecho para describir lo que le pasa a uno. Y cuando nos ponemos a mirar otros idiomas, es interesante que hay palabras que en ese idioma están y que señalan cosas que nosotros realmente sentimos, pero que en nuestro idioma no está esa palabra. Y dentro de lo que significan las distintas modalidades de la tristeza, hay en japonés una palabra, que es la que me puse a buscar, que se debe pronunciar algo así como yugen. Yugen se escribe con Y y la U con diéresis. ¿Y qué significa yugen? Es un tipo de tristeza en particular, que toda persona lúcida la experimenta, aunque esté contenta. Es la tristeza que produce el dolor de lo que existe. O sea, uno come en la mesa y ve que aunque más no sea, en general han muerto plantas, sobre todo si a uno le tocó cortar la lechuga y es sensible. No es sencillo de una planta que viste crecer cortarla para comerla. Uno puede estar feliz participando de su propia vida, pero ese yugen es como una tristeza de fondo por el dolor de lo sintiente. Sabemos que en este momento hay gente que la está pasando mal. Hay veces en que es una noticia local, sabemos que hay una catástrofe en una ciudad no lejana, sabemos que hay guerra, las noticias nos han inundado, sabemos lo mal que lo está pasando determinado país. En mi caso me preocupa mucho Venezuela. Sabemos que están muriendo animales, siendo matados en este momento. Y particularmente por ahí estamos muy bien, pasándola felices, y sabemos que un ser querido la está pasando muy mal. Y hay como una tristeza que en nuestra cultura a veces se asume con culpa. Porque ¿cómo voy a disfrutar yo si el otro está gravemente enfermo, o está teniendo dificultades económicas, o acaba de sufrir un mal de amores? Y sin embargo, o sea, en nuestro idioma, si alguien lo sintió, y estoy segura de que vos y cualquiera de quienes nos escuchan habitualmente sienten esto, o han sentido en algún momento, esta tristeza que viene a recordarnos que nosotros estamos bien, pero no todo el mundo está bien. Es una tristeza no egoísta, es como una tristeza existencial, y en la cultura japonesa tiene su nombre y tiene su espacio. Y está bueno saber que aparece. Muchas personas se sienten que son enfermas o que están mal organizadas emocionalmente, porque cuando lo están pasando bien se acuerdan del primo, de la hermana, de su pueblo de origen que le está pasando mal. Entonces dicen, yo me saboteo el buen momento. Y viene un japonés y nos dice, no te estás saboteando el buen momento. Es un dolor existencial que es natural y en nuestra cultura tiene nombre. Entonces, esa tristeza, desde esa tristeza, y vamos a ir para otras más comunes, esa tristeza necesita su espacio y necesita que no la confundamos con algo enfermizo, y necesita también que no nos quite espacio para nuestra alegría. Dicho en primera persona, si la vida me pone en situación de poder disfrutar de este día, hoy en particular es glorioso, de los que a vos te gustan, ¿no? Es un glorioso día, así luminoso, un día otoñal brillante, y en algún lugar vengo y digo, pero tal persona que yo quiero no lo puede disfrutar. Y está bien que siente esa pequeña tristeza, se llama así pequeña tristeza existencial, pero tengo que volver hacia mi felicidad posible, porque la felicidad tiene que ser vivida por alguien, y si me es dada a mí, porque tengo en este momento bienestar emocional o bienestar material, o puedo ver y sentir este precioso día, desperdiciar esa alegría es como si nos dieran algo muy rico de comer y tirarlo al tacho de basura. Ni lo como yo, ni lo puede comer otro. O sea, si yo no vivo mi tristeza, mi alegría, mi felicidad posible, no beneficio a nadie con eso. Es como tirar ese pedazo de pastel a la basura. Si yo lo vivo, mi alegría me va a vivificar, me va a hacer bien hasta para mi salud, y voy a tener fuerza luego para ayudar al que le está pasando mal. Entonces, el amor, la alegría, la felicidad, la diversión, la recreación, si está a nuestro alcance, necesita ser vivido, aunque en ese fondito esté esa tristeza, y está bueno que aparezca. En el budismo, por ejemplo, cuando uno hace una práctica psicoespiritual, una práctica para estar en paz consigo mismo y con la vida, cuando se termina la práctica, se dice, se dedica el mérito. ¿Qué quiere decir? Se brinda
el beneficio de esa práctica se dice a todos los seres sintientes, todos es las plantas, los animales, o sea, los humanos, que esto que yo estoy practicando hizo bien para mi vida, sea dedicado y llegue de algún modo a todos los demás seres sintientes. O sea que esa pequeña tristeza existencial, que es una de tantas, está bueno que tenga su lugar y está bueno que no tome nuestra vida, porque necesitamos vivir nuestra porción de felicidad. ¿Puede ser clara, Ro? Perfecto, hasta ahora, Virginia, Bueno. te vamos siguiendo por el mismo caminito que estás marcando y te entendemos perfectamente. Buenísimo, bueno, ahí vamos entonces a la tristeza así más genérica. La tristeza, que decía, tiene poco espacio y cuando la experimentamos mucho no sabemos qué hacer si no nos atosigamos, si no huimos de ella. Te diría que tiene dos aspectos a observar. Primero, necesitamos, si esa tristeza es legítima, necesitamos darle espacio. Cuando digo darle espacio, me imagino la pérgola que tengo aquí en casa, tan verde, que es como el espacio que las palomas torcasas, en las primaveras sobre todo, eligen para anidar. Desde que me vine a vivir aquí, ese es el lugar de ellas y para mí es un lugar que yo cuido. Y cuando sé que están allí, tan inocentes poniendo sus huevitos al alcance de mi brazo en realidad, ese espacio es para que aniden las torcasitas. Tener un espacio para que anide la tristeza es necesario. Y si no, o sea, la tristeza es una respuesta natural a ciertas cosas que nos suceden en la vida. Y una tristeza, por ejemplo, que es necesario vivir y darle ese espacio para que anide, es la tristeza del duelo y también la tristeza de la compasión, la tristeza de cuando algo sale mal, la tristeza que nos da cuando nos damos cuenta de que hemos lastimado a alguien. Todas esas y más son tristezas legítimas. Me centraría ahora, por ejemplo, en una que es inevitable experimentar, que es la tristeza, el dolor de duelo se llama, así redundante, el dolor de duelo, la tristeza de que alguien está sufriendo o que hemos perdido a alguien, a veces un amor, a veces alguien que ha partido o está partiendo. Y la cultura nos dice, ay, bueno, sí, pero salí de eso, vení, salgamos, pasalo bien después, porque si no, ¿qué te vas a quedar? Y la verdad es que la tristeza vivida de un modo sano requiere a veces, como somos un animal, somos el animal humano y los demás son animales no humanos. Como animales nos comportamos de manera similar a lo más noble de otros animales. Cuando un perro está triste, por ejemplo, porque ha muerto su compañero o su humano, ese perro va a tender a quedarse quieto, a apartarse, y es como si se lamiera las heridas. ¿Por qué hace eso un animal? ¿Por qué hacemos eso nosotros cuando estamos tristes? Porque el cerebro, por empezar, está retejiendo la realidad. Cuando una realidad nuestra cambia abruptamente, como cuando perdemos algo que hemos querido, incluyendo en ello un amor, una separación, lo que fuera, el trabajo, tan común en este momento, lamentablemente, nuestro cerebro reteje la realidad. El cerebro todo el tiempo se está tejiendo, no es algo estable ya hecho. Para los que no han escuchado quizá otras columnas o no tienen información sobre esto, que hoy en día se habla mucho de las neurociencias. El cerebro todo el tiempo se teje. Cuando terminemos de hablar de esto, seguramente quienes lo han escuchado tengan nuevas conexiones neuronales que antes no se habían hecho quizá, y ojalá que les sirvan. Entonces, todo el tiempo el cerebro se teje y se desteje de lo que era hasta ahora. Crecer significa, psicológicamente, retejer el cerebro para que cada vez sea más maduro y más sabio. Cuando algo irrumpe por una pérdida, por ejemplo, por una enfermedad, por un duelo, lo que estaba haciendo hasta este momento necesita empezar a retejerse. Pongamos el caso de alguien que se entera de que va a separarse o ha decidido separarse. A veces alguien se anoticia a sí mismo de que ya no puede vivir en donde vive con esa persona, como que ha tomado total conciencia de que ya no. Y eso, si la persona es buena persona, no siempre es,
como decía Gardel, pianté de la noria, se fue mi mujer. Me pude ir de lo que daba vueltas y se fue la persona con la que no quería vivir. Consecuencia, aún separarse de alguien que no era bueno para nosotros genera tristeza, porque también la tristeza a veces viene de lo que no pudo ser. Entonces, esa persona va a retejer su identidad y su futuro. Para poder tejer el futuro, ciertas cosas van a tener que quedar como parte del pasado. Por ejemplo, cuando perdemos de golpe a alguien, porque alguien muere súbitamente, por ejemplo, nos cuesta mucho entender que no está más. Y el trabajo de duelo va a pasar por una profunda tristeza y el cerebro se va a retejer y va a tardar tiempo, si es algo importante, no menos de 2 años, de a poco, de a poco, de a poco, en distintos pasos de ese proceso, hasta que ese ser querido forma parte de nuestro pasado, hasta que asumimos que no está, hasta que podemos pensar en ese ser ya sin desarmarnos, ya sin desmoronarnos. En el entretanto, la tristeza de un duelo asoma y se va, asoma y se va. Al principio nos desborda y somos como ese perro, necesitamos meternos para adentro, introvertirnos. Hay veces en que la tristeza legítima, saludable, nos implica físicamente, de manera que necesitamos ovillarnos y quedarnos en la cama, a veces con los ojos cerrados, para algunas personas mirando cosas intrascendentes en la tele, o escuchando radio, o simplemente en el silencio, a veces hablando con algún ser querido que pueda escucharnos. Eso es natural, es normal, es saludable. Lo que empieza a ser insalubre es si eso se excede, si la persona queda incapacitada por demasiado tiempo para empezar a seguir con su vida habitual. Si la tristeza del duelo se va forjando, se va tejiendo de un modo saludable, vamos a necesitar dejar que anide en algunos momentos del día y saber que eso es normal, es natural, y que nos vamos a ovillar y uno dice, ¿cómo a mí me ha pasado me pasa de estar tremendamente triste, tengo una capacidad de tristeza inmensa, y cuando eso me pasa en algunas circunstancias, me recuerdo una canción que cantaba hace rato, un poema de José Hernández que pierde un amigo, y dice, un brío por la pena, casi bruno, casi negro, ¿no? Porque la pena tizna cuando estalla, donde yo no me hallo, no se halla hombre más apenado que ninguno. Entonces sentir que uno tiene todas las tristezas. Me acuerdo ahora de un poema de antes de los 15 años de Neruda, y fíjate que decía, y aquí estoy yo, brotado entre las ruinas, bebiendo solo todas las tristezas, como si el llanto fuera una semilla y yo el único surco de la tierra. Cuando uno está así profundamente triste por algo existencial, por algo tremendo que impactó en la vida, uno siente que no hay ninguna tristeza más grande y que esa tristeza, como si el llanto fuera una semilla y yo el único surco de la tierra. Entonces, ese llanto, esa semilla, esa cosa, bebiendo solo todas las tristezas. Cuando uno está triste, hay veces en que la pérdida de hoy nos evoca todas las tristezas que hemos vivido. Y en el duelo de hoy sentimos que hemos perdido tal ser querido tempranamente, y tal otro, y tal amor, y tal trabajo, porque se actualiza dentro nuestro la huella de memoria de la tristeza. Entonces, esa huella de la memoria llama a todas las demás por asociación, y podemos estar así como Neruda, así como Miguel Hernández, en umbríos casi brunos, así negros, con un ánimo tremendo. Y ahí necesitamos primero darle espacio a la tristeza, darle momentos del día. A veces es una carga tan pesada que hace falta que alguien nos ayude a sostenerla, un terapeuta. Necesitamos no introvertirnos totalmente, necesitamos tener alguien de nuestros afectos con quien hablar de nuestras penas, porque eso que tizna cuando estalla nos puede generar enfermedad si no contamos con otro que nos acompañe en ese dolor. Entonces, a veces no tenemos seres queridos que nos pueden acompañar, o a veces ya los hemos gastado, hartados de nuestra pena, y nos da vergüenza volver a hablar otra vez de eso que nos duele, el amor que nos ha dejado, por ejemplo,
Y bueno, un terapeuta, ¿para qué sirve en este caso? Para, los psicólogos decimos elaborar, pero en el lenguaje cotidiano podríamos decir que un psicólogo, un terapeuta bueno, es como un digestivo. Cuando estamos atorados con algo que hemos comido y tomamos unas sales digestivas, mirá qué comparación, después de tantos años de posgrado, un terapeuta termina siendo una sal digestiva. Pero sí, para el inconsciente es como algo que ayuda a digerir lo que no estamos pudiendo tragar, lo que se nos ha estancado en el pecho, en el estómago, y a veces, como decía Borges, me duele una mujer en todo el cuerpo. Hay veces en que todo el cuerpo pena la tristeza. Entonces necesitamos a alguien que nos ayude a elaborar eso que no estamos pudiendo solos, y no tenemos por qué poder solos. Entonces está muy bueno pedir ayuda cuando no podemos solos. De manera tal entonces que la tristeza necesita un espacio, es natural, a veces consume energía física, a veces necesitamos así acurrucarnos, y eso como animal que somos es necesario. Y lo que iba a decir, ahora me avisa el inconsciente, hace como 5 minutos, es que a mí me sorprende que de pronto, bueno, yo procuro siempre cumplir con mis clases, con todo lo que yo pueda hacer. Y a veces me ha pasado de estar en una tristeza tremenda, por ejemplo, antes de hacer la columna. Y ya hemos fijado un tema y yo, a lo mejor hace 2 minutos terminé mi sesión de terapia, como una vez que me pasó, y tomo el teléfono y ¿cómo puede ser que estoy llena de vida hablando de determinado tema? ¿Y es sincero eso? Sí, porque lo conozco, 100% sincero. Pero si recién estaba desmoronándome, eso también es verdad. Las dos cosas son verdad, porque son distintas zonas de mí y de cada uno. Uh-huh. Es como si fuera dentro nuestro, efectivamente, como distintas habitaciones. Entonces, cuando estamos en la tristeza, está bueno quedarnos en la habitación de la tristeza, y está bueno también salir a trabajar, salir a estar con otros, en el momento que sea necesario, participar nuevamente de la vida. Nos cambiamos de habitación y allí estamos con otros. Hay veces en que estamos con otros con los ojos todavía un poquito opacos, porque sentimos que allí estamos, pero que está la tristeza y se nos vino de la otra habitación con nosotros. Sin embargo, es como podemos ir elaborando eso también. Y si nos cambiamos de habitación y estamos muy bien, ¿y cómo puede ser si recién estaba con tanta tristeza? Es natural, porque son zonas del cerebro diferentes. Entonces, uno puede estar lleno de vida en un lugar y muy triste en el otro de sí, en el otro lugar de sí. Lo que nunca ayuda es aturdir a la tristeza, aturdirla con sustancias. Si le indica un médico y es necesario un antidepresivo, totalmente de acuerdo. Pero consumir lo que sea para que parezca menos y enloquecernos y abrumarnos y excitarnos y quedarnos volteados con alcohol, el alcohol por supuesto. Frida Kahlo decía: quise ahogar en alcohol mis tristezas, pero las muy malditas aprendieron a nadar. Entonces no es una solución, no es una elaboración. La tristeza en su justo lugar, la tristeza como algo que es necesario a veces contar ayuda para elaborar. ¡Ay, respiro! Respire. Vos sabés que durante mucho tiempo me pareció que, no digo que esté equivocada, ¿no? Pero que uno siempre tenía que darle paso a este sentimiento, porque no era posible ser feliz cuando uno no le daba paso a la tristeza, porque si no sacás, digamos, esos sentimientos, o no los aflorás, o no les permitís que tomen aire, es imposible, como decís vos, aturdirse para ser feliz. Eso no es ser feliz, no significa serlo. No. Y hay gente que pareciera como que te dice, no, pará, no hablemos de cosas tristes. Por ejemplo. Claro, o no hablemos de la pérdida de alguien que hemos querido tanto. Y yo iba por el camino contrario. Prefería hacerle frente a ese tema, muy a pesar de que a lo mejor la persona que estaba frente mío no quería hacerlo. Sí, totalmente. Es necesario. La evitación de la tristeza
lo que genera es más tristeza. O sea, vuelve, la expresión que usaste, esto de ventilar, es muy apropiada, porque el no ventilar, el no hablar, el no abordar, el no hacerle frente, como decís, lo que va postergando es la posibilidad de salir de allí. Hoy en día salir de allí en tanto asumir la tristeza y superarla. Aunque en algún lugar uno guarde siempre el dolor porque, por ejemplo, ese ser querido ya no está en nosotros. Pero salir a la vida es indispensable, es necesario. Y cuando uno no lo hace, va perdiendo el para qué. Ninguno de nosotros vino a este mundo para quedarnos encerrados en la habitación de la tristeza. Entonces es necesario mirarla de frente y también es necesario no quedarnos solamente allí, porque también tengo que decir que hay personas que, en el temperamento opuesto al que se aturde, se vuelven adictas a la tristeza. O sea, buscan revolcarse en su tristeza, solo hablan de la tristeza y por ley de afinidad hablan de las otras cosas tristes. Entonces, de lo que escucharon en la tele, de lo que pasó en no sé qué país, de lo que pasa con tal otra cosa, de lo que le pasa a tal otra vecina. Entonces empiezan a hablar y hablar y hablar de enfermedades, operaciones, accidentes, la niñez y todo lo demás. Entonces, cuando la persona se ha vuelto, y cuando digo adicta, estoy hablando de algo tan químico como la cocaína. O sea, generar una identidad en torno a la tristeza hace que uno vuelva a eso como si fuera un resorte y se habitúa a que haya en sangre, literalmente, ciertas sustancias que se nos presentan cuando estamos tristes. Entonces, cuando nos vamos para el lado de la alegría, extrañamos estar, curiosamente, en ese estado, en esa languidez, de manera tal que ahí hace falta mucha ayuda para que la persona pueda superar allí, tener esa habitación donde entrar y salir. Y hay una palabra también en japonés que es ikigai. Ikigai significa la tarea por la que vinimos a este mundo, la misión que vinimos a cumplir. Nadie vino a encerrarse en una habitación de la tristeza. La tristeza es un condimento y algo importante en el proceso de crecimiento. Pero si no salimos a cumplir la vida, empieza a tener carencia de sentido. Entonces, dentro de lo que uno en lo que uno está tratando de hacer con su tristeza, hay otro término japonés que es gammon, no sé si se pronunciará así, pero se escribe así con G, que significa seguir luchando a pesar de todas las adversidades que uno va vivenciando, aunque uno sienta que todo está perdido. Esto de, ¿quién dijo que todo está perdido? Yo vengo a ofrecer mi corazón. Cuando sentimos esa tremenda tristeza de que todo parece perdido, la vida igual se impone para que nos acurruquemos en la tristeza y sigamos luchando y sigamos adelante. Por esto que, ya lo he dicho muchas veces en nuestras columnas, que decía Richard Bach, existe una prueba contundente de si tu tarea en este mundo ha terminado. Si estás vivo, no ha terminado. Entonces, y si no tenemos fuerza, porque como decía, la tristeza consume mucha energía física y psíquica, necesitamos esto que dijiste, salir, ventilarnos. A veces la indicación es hacer actividad física, porque en esas sustancias que están cuando estamos tristes, que están en nuestra sangre, necesitan ser combustionadas. Y la actividad física, desde el tai chi a salir a caminar, a hacer algún tipo de danza, lo que fuera, nos va a ir combustionando esas sustancias que si no, vivimos en mala sangre, que es una gran expresión. Entonces, espacio para la tristeza, pero no es una habitación donde vivir, darle tiempo a la tristeza, hablar de lo que nos pone triste. Y sabes, hay veces en que la tristeza, a mí me ha pasado como terapeuta cuando ejercía como tal, hoy solo hago docencia, como sabes, hay veces en que alguien empieza terapia y a lo mejor nunca la ha hecho, porque está triste, porque la está pasando mal, porque la hermana, y la compasión es un tipo de tristeza, claro que sí, porque a la hermana le está pasando algo y le da mucha tristeza, y cuando viene a terapia y a lo mejor o nunca hizo terapia o nunca sintió tanta confianza con un terapeuta que sea más cálido, más cercano, una vez que empieza a venir y a trabajar sobre lo que le pasa,
de pronto sale una tristeza, como cuando hoy abrí un cajón, se cayó el cajón y salía todo lo que había allí guardado, como si uno abriera un placar y se nos viniera todo encima. Hay a veces tristezas que se desfrizan. ¿A qué me refiero? Hay veces en que alguien, hace mucho tiempo, muchos años puede ser, alguien, pienso concretamente en tantas veces mujeres que llaman que han tenido que criar sola a sus hijos porque el papá de los niños falleció en un accidente o del corazón o lo que fuere, o los dejó. Y el dolor es avasallante, devastador, pero ahí están los nenes. Y hay veces en que alguien, estoy pensando en tantas personas concretas, alguien dejó su trabajo para criar esas 2 criaturas, 3, y tiene que resolver el tema de las criaturas, de su dolor y de empezar a generar recursos. Entonces, ¿qué es lo que puede hacer? ¿Regalar las criaturas? No. No trabajar, no, porque no tiene dinero. Dejar de sufrir, y bueno, si son las 3 cosas a elegir, y la verdad, mi dolor lo meto en un baúl, yo ahora no puedo darme el lujo de tener esta pena. Así que los nenes están tristes y tienen que ir a la escuela y comer. Salgo a trabajar, los atiendo a ellos, vuelvo, los voy a buscar, vuelvo, trabajo, hago esta otra cosa. Y tu dolor, no sé, yo ahora no puedo sentir eso, no puedo. Cada vez que asoma me saca fuerza y yo tengo que estar acá, día a día. Ese dolor que no se pudo vivir queda frisado, queda en un freezer. Y cuando años después, quizá esa persona, por ejemplo, encontró, pongamos el caso, una pareja, 10 años después, una pareja posible, le gusta ese hombre, le cae bien, es bueno, y sabe que reúne todas las cualidades que la hubieran enamorado en otro momento. Y ese hombre le corresponde, y es bueno con sus hijos. Pero no puedo sentir nada, dice ella, ni por él ni por ningún otro. Es como si no tuviese, si no tuviese lengua y eso fuera un sabor. No me produce nada. Cuando empezamos a trabajar con esa persona, nos damos cuenta de que hay un duelo que quedó frisado, un duelo que quedó enquistado. Y cuando le ayudamos a esa persona a entrar en esa emoción que quedó cancelada, se llaman duelos suprimidos. Ese duelo que quedó suprimido porque no había espacio para vivenciarlo en la cotidianeidad. Claro, abrimos eso, entramos allí y sale ese dolor intacto, como si descongeláramos un dinosaurio, sale intacto porque todavía está totalmente vivo. Claro, y se te cae encima. Se te cae encima. ¿Y qué hay que hacer con eso? ¿Volver a frisarlo? No, porque se ha vuelto un impedimento. La vida pide que lo saquemos a la luz. Hay veces en que, en vez de ser esta figura que digo, es muy común que la persona tenga un problema de salud. Y cuando va un terapeuta apropiado para trabajar con ese problema crónico o agudo que se ha presentado, uno abre el desván y hay de todo allí. Y hay duelos suprimidos de cualquier índole que la persona ni sabía que tenía allí. A veces son tristezas suprimidas, inclusive por omisión, palabras que esa persona no recibió, la contención de su papá, el cariño de su mamá. Hay veces en que lo que hay es eso, no lo que hubo, sino lo que faltó. Entonces es un dolor muy concreto porque esa criatura necesitó y no tuvo. Y necesitó algo que no era tan evidente como comida. Había comida, había ropa, había hasta dinero, pero había una profunda soledad de niño y el adulto que teníamos al lado no estaba para nosotros. A veces inclusive ese adulto, esto es bien común cuando la mamá, por ejemplo, está cursando un duelo porque mientras estaba embarazado, cuando nació la criatura, murió, por ejemplo, su propia mamá, su papá, o fue dejada, o perdió su pareja. Entonces ese niño es como si tomara una leche amarga de esa teta, porque está bebiendo a una mamá que está en duelo y no está plenamente disponible. Y eso no es gratis, eso deja huellas. Entonces, este subcapítulo sería la tristeza añeja que no es como el vino, que está mejor, se agria como el vinagre. Entonces hay que limpiar el desván y en un proceso terapéutico apropiado
el terapeuta acompaña a desempolvar esas tristezas y la vamos a vivir ahora juntos. Y si hace falta se lo comunicarás a tus seres queridos, a tus hijos que ahora están grandes. Si ven triste a mamá, no se preocupen. Estoy ahora resolviendo temas que son muy viejos, entonces no es algo de ahora, esto me va a hacer bien. Y el terapeuta acompaña como las rueditas de la bicicleta de un niño, a que si se cae está ahí, y en un momento el paciente puede pedalear ya sin rueditas y ahí termina ese proceso. Y ahí sí hay espacio para algo nuevo, y curiosamente ahí sí suelen remitir hasta síntomas físicos que estaban ocupados por una tristeza estancada en el cuerpo, que necesitaba, como bien dijiste, ser ventilada. Y podría, ahora que encendimos el botón, sé que podría quedarme acá hablando hasta las 7 de la tarde sin parar, y encima estaría parada como ahora y sin cansarme hasta que terminara, porque veo que es un tema, es el tema en psicoterapia, sin duda. Es que yo a veces me pregunto si alguien alguna vez imaginó una vida sin tristezas, y que cuando vos crías, por ejemplo, un hijo, lo que tratás de inculcarle es que la vida es hermosa, sí, y que solamente tiene el condimento de la alegría, y que la parte de la tristeza fue relegada. Sí, por suerte, mira, en esta cultura extraña que tenemos, hay más. Fíjate vos, cuando nosotros éramos chicas, la película Bambi de Walt Disney empieza con que a Bambi se le muere la mamá. Yo no la vi, pero todos los que la han visto ha sido tema de terapia, la enorme tristeza de la criatura. Y esa película lo que habilitó es que la tristeza es parte de la vida, es parte de lo cotidiano, y ese animalito de la película está triste. En este momento, hace no mucho tiempo, salió una película que ahora no me puedo acordar, que tiene que ver con las emociones. Es una personita que puede relacionarse con sus propias emociones intensamente. La recomiendo a cualquier adulto. La película Intensamente es de dibujos animados, seguro que está en YouTube, y ahí se ve, la tristeza es un personaje de la película. Entonces está la tristeza, está la alegría, está el enojo, y son como distintos personajes dentro nuestro. En la película son partes del personaje principal, o sea que la tristeza es así. Y curiosamente, perdonen, pero les voy a adelantar una parte del final, la tristeza en la película es una heroína, es parte de la que resuelve el problema que la protagonista tiene. O sea que lejos de amordazar a la tristeza, es necesario saber que allí hay un mensaje. La tristeza nos puede volver mejores personas, más compasivas, más humildes, más modestas y más sensibles en vez de acorazarnos. Entonces, bueno, creo que les recomiendo esta película. Bambi no, es demasiado a esta altura del partido, pero sí el respeto hacia la tristeza, el respeto. Y cuando el otro la siente, no sé si quieren le comparten este audio. Cerraría diciendo, mira, que es todo un capítulo que podemos tomar en algún momento. En Noruega, la persona a la que se le muere su perro, su gato, su animal de compañía, tiene 2 días de franco, 2 días sin trabajar por luto. Porque se entiende que ese animal de compañía es tremendamente importante para la persona, a veces más que algún familiar cercano. Entonces está de duelo. Y en nuestra cultura, en cambio, esto va cambiando, pero es, bueno, es un perro, después de todo. Sí, es un perro, pero eso no significa que sea un poco importante cuando uno tiene a su animalito sufriente o se ha quedado sin él. Entonces esa tristeza que está deslegitimada también necesita tener espacio. Yo he hecho columnas sobre, vos sabés, en una época trabajaba como columnista en un programa de radio de Buenos Aires sobre el tema de animales, y han pasado, no sé, por lo menos 7, 8 años, y ya en ese momento lo pueden encontrar, el duelo por la muerte de un animal querido, hablando de eso, porque en nuestro país no se hablaba. En otros países tal vez hay grupos de personas que han perdido a su animal de compañía, porque para algunos es así de importante, y eso no es trivial ni esnobismo, es parte de nuestra humanidad. Así que esto, reivindicar la tristeza saludable y dejarnos ayudar. Bien.
Ha sido un tema que, por supuesto, como casi todos los temas, siempre da para seguir escuchándote. Como dijiste vos, estarías 7 horas hablando en el mismo lugar en donde estás en este momento, pero bueno, es así, ¿no? Es como el refrancito que dice, lo bueno y breve, 2 veces bueno, y esto nos permite seguramente... Ya nos pasamos de breve, te digo. Exactamente, pero... Para quien quiera buscar la canción de la que hablé de Miguel Hernández, se llama Elegía, y ahí también habla, con esto redondeo, del proceso de la tristeza, en este caso por la muerte de un amigo, y cuando termina el poema, habla de la salida de eso, todavía no sintiéndola, pero dice, y volverás a mi huerto y a mi higuera por los altos andamios de las flores, pajareará tu alma colmenera. O sea que describe cómo va a ser cuando esta pena termine. Te voy a tener conmigo en medio de la alegría, y cuando vea un cielo precioso me voy a acordar de los nombres que vos les dabas a las nubes. O sea, volverás a la vida a través de mi amor. Sé en esta tristeza que habrá otra vez espacio para la alegría, aunque ahora me duela. Así que si alguien se sintió descrito, reflejado, haga ese proceso para abrir espacio y para que no se le caiga encima la tristeza. Conviden este audio, si saben que alguien querido está triste, denle esa posibilidad, a lo mejor para buscar otras cosas también que son muy buenas sobre este tema. Gracias, Virginia. Gracias, Rosita. Quien quiera escuchar esta columna o las anteriores, las encuentra a través del sitio web del Centro Transpersonal de Buenos Aires, donde dice material gratuito. Googlean y ahí están todos los audios, incluido ese de los animales, para que les sirvan. Muchas gracias, que tengas un abrazo inmenso. Muchas gracias, Rosita, te quiero. Buen martes y buena semana. Gracias, cariños a todos los que nos escuchan. Hasta la próxima. Gracias, Virginia. Como siempre. La palabra autorizada de la señora Virginia Gawel, licenciada en Psicología, hablando hoy sobre el espacio que tienen nuestras vidas, este sentimiento que a veces es relegado, ¿no? Que es la tristeza. Muchas gracias. Un volcán en tus venas.